Muy buenos días a mis alumnos de séptimo año básico. Espero que todos estén muy bien en sus casas, que estén cuidándose, que estén pasando tiempo con su familia. Y espero que nadie haya tenido problemas en estos días. Sé que a lo mejor están un poco preocupados por la situación que está pasando en el país. Pero si seguimos las medidas necesarias, si nos quedamos en la casa, si mantenemos el resguardo, el lavado de manos, yo creo que podremos superar este momento tan terrible para nosotros y podremos pronto volver al colegio, que a lo mejor ustedes no querrán volver al colegio, a lo mejor no es agradable para ustedes ir al colegio, pero yo quiero verlos, porque lo poco que alcancé a conocerlos, lo poco que alcancé a ver de ustedes, son muy chistosos y me cayeron muy bien. Y además quiero conocerlos porque soy su profe jefe y quedé con ganas de que hiciéramos esa convivencia que habían dicho. Así que apenas volvamos a clase, vamos a hacer esa convivencia y vamos a conocernos mucho mejor. Bueno, entrando al tema de la materia, el día de hoy les traigo el siguiente tema, que se titula De la aldea al Estado organizado. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan explicar cómo surgen los primeros estados organizados, a partir de los avances que van a ocurrir en el Neolítico y conocer las principales características. Esto quiere decir que al final de la clase ustedes tienen que ser capaces de explicar a mí o a otra persona, a su hermano chico, a su mamá, a su papá, cómo aparecen los primeros estados, cómo pasan de ser esta tribu, cómo pasan de ser esta banda, este grupo pequeño, a ser grandes ciudades, a ser grandes civilizaciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que lleva hasta toda esta organización a empezar a incursionar en la política, la aparición de la religión, la aparición de las armas, de las guerras. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Quiero que por favor traigan su cuaderno y sus lápices, sus plumones, destacadores, todas esas cositas bonitas que ustedes les ponen en sus cuadernos. Y cuando yo reviso sus tareas me doy cuenta de aquello. Así que vamos a comenzar y empiecen a escribir. Recuerden que le pueden poner pausa, es un video. Y además yo les voy a enviar la diapositiva. ¿Ya? Así que comencemos. Primero vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. Empezando, el concepto sobre prehistoria y paleohistoria. Yo les expliqué que el concepto de prehistoria que está acá, al hablar de un pre, quiere decir que es algo antes de la historia. También le expliqué la primera clase que tuvimos la suerte de vernos en persona, que historia es todo el acontecer en la vida del ser humano desde la aparición de la escritura hasta nuestros días. Entonces el término prehistoria hablaría de algo anterior a la invención de la escritura, algo que no es historia porque viene antes de la historia. Con este concepto querría decir que antes de la historia no había historia. Pero no es así, ya que antes de la historia también había historia y también pasaron muchas cosas. La única diferencia es que no estaban escritas. Por eso aparece este segundo término, también usado harto por los historiadores, que es paleohistoria. Que aquí en vez de ser un pre, es decir, algo anterior a la historia, es un paleo. Paleo significa viejo o vieja. En este caso sería la historia vieja o la historia antigua. ¿Ya? Entonces aquí no está negando la existencia de sucesos interesantes antes de la escritura, sino que aquí está diciendo que hay historia vieja y historia tal como la conocemos. ¿Ya? El segundo punto es la palabra paleolítico. De nuevo aparece este sufijo paleo, que significa antiguo o viejo, y lítico significa roca o piedra. Entonces tendríamos que paleolítico es piedra vieja o piedra antigua. Vimos que en este periodo, que además es un periodo de la prehistoria o paleohistoria, donde se caracteriza por la piedra tallada. Es decir, se usan instrumentos de piedra, sí, pero de una forma muy rústica. En cambio, en el neolítico, neo es nuevo, por ende sería piedra nueva. Hay nuevas técnicas para trabajar la piedra. En este caso, la piedra pulida, mucho más definida, con mucho más filosa.
mucho más ligera, que vimos en la clase anterior. En el cuarto punto tenemos la aparición de la agricultura. Y en el quinto punto la ganadería. Ambos yo les expliqué cómo surgían la clase pasada. ¿Se acuerdan que les hice un dibujito de cómo el hombre, la mujer, la humanidad, los seres humanos iban persiguiendo a los animales y mientras los perseguían iban haciendo sus ciclos? Ya que todos los animalitos tienen ciclos reproductivos, entonces ellos se van moviendo y se van moviendo en un área circular. Eso quiere decir que después de unos meses vuelven a llegar al mismo punto de inicio. Entonces, el ser humano va a ir detrás de los animales, va a ir siguiendo estos ciclos y se va a dar cuenta que la basura que ellos van dejando, es decir, las semillas que quedan botadas, al año anterior, o sea, al año posterior, hay árboles, hay frutos. Y también se van a dar cuenta que al ir ellos avanzando, también van a ir siguiéndolo un montón de animales. Y que los animales, al darle comidita, se van a quedar al lado del ser humano. Nosotros hemos visto eso, por ejemplo, cuando uno encuentra un perrito de la calle. Si a un perrito de la calle tú le haces cariño o le das comida, ese perrito te va a seguir para todos lados. Se va a dejar que le hagas cariño, te va a proteger, te va a cuidar, porque al final los animales lo único que necesitan es comida y protección o cariño. Y si tú les das cariño, protección y comida, ya está regalado. Ese animal va a estar contigo para siempre. Así que eso aprendió el ser humano y así pudo desarrollar la agricultura, que sería la domesticación de las plantas, y la ganadería, que sería la domesticación de los animales. Aquí en esta imagen vemos cómo llevan a los chanchitos. Estos animales ya están domesticados. Y aquí vemos la ruina de Stonehenge, que les mostré en imágenes en las clases pasadas, pero aquí está un dibujo, que los historiadores dicen, o sea, más que nada los arqueólogos, que son los que ven estos temas, de que en este lugar se hacían grandes fiestas, se hacían rituales para poder pedirle a los dioses que hubiera una buena cosecha y se llevaban los animalitos del ganado y se sacrificaban en nombre de los dioses. Así que estos chanchitos, F para estos chanchitos. También en la clase anterior hablamos sobre el concepto de banda y tribu. La banda era un grupo de personas, de seres humanos, que se organizaban y vivían juntos, pero no eran más de 100 personas. Y que su forma de organización era en comunión, comunitaria. Todos mandaban, todos dirigían, todos compartían las cosas. Lo mismo en la tribu, solo que en la tribu vamos a tener que el grupo ya es mucho más numeroso, son al menos 1000 personas, y van a tener un jefe. Ya no se va, como son muchas personas, ya es difícil que todos puedan dirigir. Así que se elige un representante y esa persona esa persona rige lo que pasa en la tribu. Otra principal diferencia entre banda y tribu es que las bandas van a ser nómades, es decir, se mueven para todas partes, y la tribu va a ser sedentaria. El sedentarismo, que lo destaqué en el punto final, es muy importante, ya que el sedentarismo va a hacer que las personas se asienten, se queden a vivir en un lugar y no se muevan de allí. Todo esto va a ser gracias a la agricultura y a la ganadería, a la invención de ambos tipos de producción. Y esto es muy importante ya que va a dar paso a toda la historia de la humanidad a partir de ser sedentario. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles van a ser las causas de que surjan los estados? De que surjan las ciudades, de que surjan las civilizaciones, de que surjan los pueblos ya más complejos. Tenemos dos puntos importantes que los vamos a ir desglosando en subtemas. Primero, una de las causas de que surjan los estados va a ser los grandes avances del Neolítico, como por ejemplo la invención de la agricultura, la ganadería y la forma de vida sedentaria. Y por otro lado, los cambios en el entorno geográfico
que van a ser productos de la interglaciación, es decir, el descongelamiento de la Tierra, va a proporcionar condiciones óptimas para la agricultura, aparición de nuevos recursos hídricos y relación con otros pueblos. Lo voy a ir explicando si no quedó muy claro a medida que vayamos avanzando en las diapositivas. ¿Ya? Primero, el que está ahí, este, vamos a ir viéndolos en las siguientes diapositivas. Ese, que también está acá, va a ser una de las causas más importantes, ya que los grandes avances que van a haber en el Neolítico, como por ejemplo la agricultura y la ganadería, van a permitir que el ser humano se vuelva sedentario, que se quede en un lugar, que se asiente, que viva ahí, que ya no se mueva. Y esto va a hacer que lentamente estos grupos puedan acumular alimento para el invierno. Recuerden que antes los grupos humanos, cuando eran nómades, cuando vivían en sus bandas y andaban cazando a los animales, tenían que constantemente moverse. De seguro eran personas muy atléticas, que tenían que estar siempre atentos y su vida siempre estaba en riesgo porque tenían que salir arrancando de algún mamut, de algún felino grande, y tenían que estar siempre viviendo la vida al límite. Entonces solo que le quedaba tiempo para sobrevivir. No había tiempo para el amor, no había tiempo para la familia, no había tiempo para la confección de ropa, no había tiempo para el cariño, no había tiempo para nada, porque lo más importante era sobrevivir. Pero cuando aparezca la agricultura y la ganadería, les va a empezar a sobrar tiempo a los seres humanos. Y cuando les sobre tiempo, se van a dar cuenta de que ahora, si antes, cuando eran nómades, juntaban 100 bayas, por ejemplo, 100 frutos del bosque, ahora al tener la agricultura van a poder juntar 1000. Es mucho más fácil. Si antes en una semana cazaban un solo mamut, ahora con la ganadería van a tener para comer ovejas o cerditos, van a tener muchos cada día. Entonces esto va a provocar que les sobre comida. Cuando les sobra algo, cuando les sobre la comida, a todo esto que sobra se le va a llamar excedente, como está ahí. Lo que excede a lo que es necesario para sobrevivir. Porque ellos, si tienen 100 vacas, no se van a comer a las 100 vacas en una semana. No. Pero significa que van a seguir usando una vaca por semana, pero todas las otras 96 les van a sobrar, por dar un ejemplo muy burdo. El hecho de que haya excedente va a permitir que, primero, el entorno sedentario va a ser un lugar más seguro. Como les expliqué, si antes las personas cuando eran nómades, cuando estaban en el Paleolítico, tenían que arrancar siempre de animales feroces, andar pasando hambre, frío. Si antes siempre su vida corría peligro, ahora el ser sedentario va a ser mucho más seguro. Y los que tengan una vida nómade van a empezar a acercarse a las tribus y van a empezar a pedir permiso para vivir con ellos. Porque si ustedes piensan, si nosotros nos dieran la oportunidad de irnos a vivir en medio del bosque, donde no hay agua, donde tenemos que cazar nuestra propia comida, donde hay animales salvajes, donde hay felinos grandes, donde hay osos, etcétera, etcétera, y nos dieran la oportunidad de ir no sé, a Disney, donde en Disney nos van a dar comida gratis, donde nos vamos a poder subir a los juegos. Yo creo que muchos preferirían eso, porque ahí nos van a servir la comida, no tenemos que cazarla, ahí vamos a estar seguros, van a haber guardias, no van a haber animales que nos quieran comer, ahí vamos a estar con calorcito, en cambio en el bosque va a ser mucho frío. Entonces eso mismo pensaba la gente de ese momento. Pensaban que era mucho mejor estar en una tribu, estar en una casa, que andar moviéndose de un lado a otro y teniendo miedo. Por otro lado, el hecho de que les sobre comida va a hacer que les sobre tiempo para dedicarse a otra cosa, a otras cosas que van desde la fabricación de textiles, la fabricación de armamentos, de cerámica, de joyas.
todo ese tiempo libre, toda esa creación de cosas que no son necesarias para vivir. Recuerden que las cosas necesarias para vivir, lo que nosotros necesitamos básicamente es comer, dormir. Comer, dormir y tomar agua. Eso es lo básico. En cambio, ahora va a haber tiempo para hacer todo lo demás. Porque comer y tomar agua ya va a estar totalmente cubierto. También el excedente, lo que les sobre, ¿se acuerdan que les dije que tenían 100 vacas y ocupaban solo 4? Esas 96 que les sobren, ellos van a poder comercializarlas. Como yo les di el ejemplo en la clase pasada, si yo tengo un pueblito que vende guindas y otro pueblito que vende zanahorias, los voy a intercambiar con ellos. Porque total eso me sobra, yo lo intercambio, lo que se llama el trueque. Y también el hecho de que haya más comida, más seguridad, va a hacer que aumente la población. ¿Por qué va a aumentar la población? Porque si antes, por ejemplo, una mujer tenía un hijo y ese hijo moría quizás al año porque no tenía que comer, ahora ese hijo va a poder vivir más porque está en un ambiente más seguro. Entonces, por ende, van a poder haber más niños y si hay más niños, van a haber más adultos y así va a ir creciendo la población. Y también va a aumentar la expectativa de vida. La expectativa de vida es una proyección que uno hace imaginando hasta qué edad va a vivir alguien. Por ejemplo, la expectativa de vida ahora, actualmente, 2020, es más o menos de los 80 años. Las personas pueden llegar a vivir hasta los 80 años. Pero en esta época no era así. Las personas vivían hasta los 50, hasta los 40 años. Pero cuando era el Paleolítico era mucho peor, porque la gente, como siempre estaba en peligro, a veces vivía solamente hasta los 20 años, los 15 años, por dar un ejemplo. Así que ahora van a aumentar su expectativa y van a poder vivir más. Ahora vamos a empezar a mostrar más imágenes y cosas más interesantes. El punto número 2 son los cambios en la geografía, en el entorno geográfico, es decir, en el paisaje, en la tierra, en el suelo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si estas causas, los avances en el Neolítico eran hechos por el hombre que la agricultura, la ganadería y se hizo sedentario, la segunda causa no va a ser hecha por el hombre, sino que va a ser completamente algo natural, algo imprevisto, ya que en el Paleolítico el mundo estaba en lo que se llama una glaciación. Eso quiere decir que estaba congelado. ¿Han visto la era del hielo? Así como en la era del hielo, cuando es que está todo congelado y que tenemos los grupos nómades que tienen este bebé que tiene que cuidar Manny y Diego y Sid. Ya. En el Paleolítico y antes, la Tierra está pasando por un periodo de congelamiento. Pero eso es cíclico, o sea, la Tierra se congela, pero a su vez, luego de cientos de años, miles de años, se descongela. Luego se vuelve a congelar, luego se vuelve a descongelar. Entonces ahora, en el periodo que vamos a ver ahora, ya desde el Neolítico, la Tierra se va a empezar a descongelar. Ya al empezar a descongelarse, va a empezar a hacer más calor. Algunos animales que vivían en el frío van a morir, pero van a aparecer otros animales que van a estar adaptados al sol, al calor. Como por ejemplo, por dar un ejemplo, los camellos. Van a empezar a aparecer una serie de animales adaptados al calor. Y así, como ahora va a ser un clima mucho mejor, también van a aparecer las tierras más fértiles. Y una tierra fértil va a hacer que se pueda seguir produciendo la agricultura. Pero no todo el mundo es tan fértil. Pero justo se da, esto es como milagros, y justo se dan todas las condiciones para que la gente siga sobreviviendo. En este lugar que está acá, se da lo que se llama la luna creciente fértil. En este terreno que está dentro de esta lunita, va a ser un terreno muy fértil, porque
hay muchos cursos de agua, hay muchos ríos, hay muchos mares. Entonces aquí va a ser un lugar muy propicio y muy bueno para la agricultura y para la ganadería. Entonces todas las tribus se van a ir hacia allá y van a empezar a hacer sus ciudades cerca de esta luna creciente fértil. Aquí tenemos, por ejemplo, civilizaciones como Egipto, Babilonia, Mesopotamia, entre otras. Tenemos aquí lo que va a ser Siria, va a aparecer la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Damasco, Tebas, todas estas ciudades, pero en torno a la luna creciente fértil, porque van a vivir en el lugar donde la tierra es mucho más propicia para la agricultura. Y como se van a ir todos a vivir a este lugar, buscando el mejor clima, van a estar muy cercas unos de otros. Y al estar muy cerca unos del otro, van a empezar a conocerse, a conversar, a relacionarse, a aprender del otro y también a pelear con el otro, porque el ser humano tiene la naturaleza de andar peleando con todos. Así que se van a crear una serie de relaciones, buenas y malas, entre todos estos pueblos que están acá. Todos estos puntitos que ustedes ven, todos estos puntitos se van a relacionar entre ellos. Además, el hecho de vivir en estos lugares más fértiles va a hacer lo que va a provocar lo que se le llama las civilizaciones fluviales. Una civilización fluvial es aquella civilización, es decir, este grupo humano que se asientan alrededor de los ríos. Recuerdan que les dije que lo más importante para la vida es comer, dormir y tomar agua. Así que para poder tomar agua necesitan agua potable. ¿Y de dónde se saca agua potable? De los ríos. Así que para no tener que moverse, andar buscando agua, se van a poner justo donde están los ríos. Egipto se va a poner alrededor del río Nilo. ¿Han escuchado el río Nilo? Aquí está el río Nilo, donde está el cursor. Aquí. Mesopotamia, otra gran civilización, se va a poner, se va a asentar donde está el río Éufrates y el río Tigris. También tenemos que esta civilización existe hasta el día de hoy, la India. La civilización de la India y del Valle del Indo se va a poner alrededor del río Indo. Ahí, este río que está acá. Y también tenemos la civilización china, que aunque está mucho más lejos de la creciente fértil, también está ubicada en una latitud que es fértil y se va a poner alrededor del río Amarillo y del río Azul. Estas civilizaciones que están acá van a ser las más grandes del momento. Van a haber otras civilizaciones y otros pueblos y otros estados, pero los más importantes y los más grandes van a ser estos: Egipto, Mesopotamia, la India y China. ¿Ya? Anoten eso para avanzar al siguiente punto. El hecho de que ellos puedan vivir, como sale acá, alrededor de los ríos, y si vemos hay ríos, hay mares, hay mucho mar, va a hacer que ellos se puedan transportar mejor. Como ustedes muy bien me pusieron en la tarea que les di la semana pasada, uno de los inventos que se va a dar en la prehistoria van a ser los barcos. Así que todos los que me pusieron los barcos, muy bien, excelente, un 7. Porque aquí, en este momento, van a empezar a aparecer los barcos. Antes existían los botes y las balsas y otras embarcaciones, pero chiquititas. En cambio, ahora se van a construir mucho más grandes. Ya no va a caber solo una persona, sino que esto va a caber muchas personas y van a recorrer grandes distancias. Los primeros en desarrollar las embarcaciones se considera que fueron los egipcios. Aquí tenemos una representación mural de lo que sería un barco egipcio, que estaba principalmente conformado por una vela y también se movía a remo. ¿Ven que estas personitas tienen remos? Usualmente se usaba mano de obra esclava. Los esclavos eran los que remaban. ¿Alguien ha visto el video
uno que tiene Katy Perry, que se llama Dark Horse, un video de Katy Perry donde ella aparece como una faraona. Ya, en Dark Horse de Katy Perry aparece uno de estos barcos. Y ella aparece ahí, la Katy Perry, estirada y siendo adorada por sus esclavos. Ahí muestran lo que es un barco egipcio. Y el hecho de que ellos ahora tengan barcos y tengan ríos para moverse va a ser, por ejemplo, que los que viven en Egipto recorran el Nilo y lleguen a Mesopotamia. Los que están en Mesopotamia se van a poder mover, van a poder relacionarse con otros. Los que están en la India también se van a poder mover, ya sea por mar o por río, y China también. Y eso va a ser mucho más fácil el movimiento, el transporte entre las personas que allí viven, porque ya no van a tener que caminar días y semanas y meses a pie, sino que en barco va a ser mucho más rápido. Ahora vamos a ver las características de los primeros estados. Recuerden que les voy a enviar la diapositiva o le pueden ir poniendo pausa si ustedes quieren. Las primeras características que tenemos son, primero, todos surgen a partir de grandes ciudades y lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Segundo, todos van a desarrollar sistemas políticos complejos y teocráticos. También lo vamos a explicar después, así que no se impacienten. Tercero, va a haber una marcada diferenciación social. Cuarto, se va a desarrollar, va a aparecer, se va a inventar la religión. 5. Se va a producir un desarrollo científico. No estoy hablando de ciencia con laboratorios, con máquinas, sino que se van a producir muchos avances tecnológicos para esa época, muy revolucionarios. Y número 6, todos los estados van a tener características en común. Si no quedó claro, ahora vamos a explicarlo mucho mejor. Aquí tenemos una imagen que corresponde a la civilización china, donde tenemos al emperador con sus paladines detrás. Primero, ¿qué fueron las ciudades? Dije que una de las características era que aparecieron las ciudades, pero tenemos que entender que las primeras ciudades no eran como las ciudades que hay ahora. Nosotros cuando pensamos en una ciudad, imaginamos una ciudad con edificios, con autos, con todo eso. Pero las ciudades en ese momento, ¿qué es lo que eran? Eran lugares donde se agrupaban gran cantidad de personas. Ya no van a ser 100, ya no van a ser 1000, van a ser miles. Pueden ser 10.000, 20.000. Muchas personas se van a agrupar en un solo lugar. Y esas personas van a llegar a juntarse en este mismo lugar porque se van a ser atraídas por la seguridad. Como yo les dije, o vivían en las afueras, en el bosque, con todos los animales salvajes, o se juntaban entre todos y se quedaban a vivir en un pueblito. Aquí todos se van a ir a las ciudades porque va a ser mucho más seguro. En las ciudades se van a organizar territorialmente según las funciones de cada uno. Por ejemplo, si se construye una ciudad, van a poner afuera de la ciudad los campos de cultivo. Por ejemplo, aquí vemos en esta ciudad, afuera, tenemos campos de cultivo, tenemos árboles, tenemos más que nada la vegetación. Y en el centro de la ciudad, o sea, por ende, los que trabajen la tierra, los campesinos, van a vivir en las afueras. En el centro de la ciudad se van a establecer los edificios más principales, como por ejemplo, donde está el rey, donde se encuentran los sacerdotes. Lo más importante va a estar al centro de la ciudad. Por ende, la gente importante va a vivir al centro de la ciudad. Y toda la gente va a ver un barrio donde estén los artesanos, va a haber otro barrio donde va a haber un mercado, va a haber otro barrio donde van a estar los que venden telas, no sé. Así que, repasando, las ciudades son lugares donde llegan gran cantidad de personas, miles de personas, y se organizan de acuerdo a las funciones que cumplen en esta ciudad. Y otra característica muy importante de las ciudades es que las ciudades más importantes, más grandes, van a surgir alrededor de los ríos. Son
estados fluviales, recuerden, civilizaciones fluviales. Así que esta ciudad, como vemos aquí, que es una ciudad de Babilonia, Mesopotamia puede ser también, está cerca de un río. ¿Ven ahí esa agüita? Hay río, hay un recurso de agua cercano a la ciudad. ¿Ya? Aquí tengo algunos ejemplos de algunas de las ciudades más antiguas del mundo. Estas ciudades todavía sí existen. Uno las puede visitar, claro que va a encontrar cosas nuevas, pero también puedes encontrar cosas viejas de ese periodo. Por ejemplo, en Grecia está la ciudad de Atenas, que actualmente es la capital de Grecia. En Atenas tenemos vestigios de que esta ciudad apareció alrededor del año 4000 a.C. Recuerden que la historia, el tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros estamos en el 2020 después de Cristo. Entonces, por ende, a esos 4000 años antes de Cristo le tienen que sumar los 4000 años después de Cristo. No sé si me explico. A ver, voy a intentar abrir un Paint para explicarlo mejor. Me parece esta cosa. Ya, aquí está el Paint. Nosotros tenemos la línea del tiempo. Aquí. Imaginen que es una línea recta. Imagínenlo, porque no puedo hacer una línea recta. Estamos hablando de tiempo, ¿ya? Tiempo. Y dividimos la historia en el tiempo, en lo que sería el nacimiento de Jesús. Eso pasa en el mundo occidental, porque como vamos a ver en las unidades siguientes, cuando hablemos de Edad Media, la religión cristiana católica va a tener gran importancia durante miles de años. Así que por eso se toma el nacimiento de Cristo como el hito principal. Esto no importa si ustedes son creyentes o no, pero así es los momentos históricos. Y tenemos lo que va a ser antes de Cristo, o sea, antes de que nazca Jesús. Y tenemos lo que va a ser después de Cristo, o sea, después de que nazca Jesús. ¿Ya? Entonces, todo lo que pase antes, este va a ser el año 0. Imaginen que es un 0. El año 0, después de Cristo, vamos a empezar a contar el año el 1, el 2, el 10, y así hasta llegar a donde estamos ahora, que sería el 2020. El peor año del universo, donde está el coronavirus. Ya, ahí tendríamos el 2020, acá estamos nosotros. O sea que nosotros estamos 2020 años después de que nació Jesús. ¿Ya? Pero también pasaron cosas antes de que él naciera, porque él no nació y se creó el mundo, sino que el mundo ya existía desde hace mucho antes. Por ejemplo, tenemos que aproximadamente los primeros humanos aparecieron hace 3,5 millones de años. No, ignoren ese ejemplo. Voy a dar otro ejemplo mejor. Tenemos que la ciudad de Atenas, en Grecia, apareció hace 4000 años antes de Cristo. O sea, empezamos a contar desde acá hasta llegar a los 4000 y supónganse, aquí hay 4000 años antes de Cristo. Esto es antes de Cristo. Entonces, por ende, a esos 4000 años, tú le tienes que sumar estos 2020 años. O sea, en realidad, la ciudad de Atenas en Grecia no lleva 4000 años, sino que lleva 6020 años en pie. Eso es muchísimo, muchísimo tiempo. La ciudad de Atenas lleva 6020 años existiendo aproximadamente.
¿ya? Pero aquí se cuenta con el antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo tenemos que Atenas tiene 4000 años. Por otro lado, la ciudad de Kirkuk en Irak, han escuchado de Irak? Estos países que están en el Medio Oriente, que siempre están en guerra, ya. La ciudad de Kirkuk en Irak lleva 2200 años, existe el del 2200 antes de Cristo. A eso tienen que sumarle los 2020 años y van a tener cuánta antigüedad tienen. Pero vamos a considerar los 2200 años nomás antes de Cristo. Jerusalén, en Israel, la ciudad santa de Jerusalén, existe desde el 3000 antes de Cristo. Y una de las cosas más antiguas que tiene la ciudad de Israel, porque claramente han pasado casi 5000 años, así que hay muchas cosas que ya no existen, que están destruidas. Pero queda todavía como vestigio una pared que está acá, que es la pared del templo de Salomón, un personaje bíblico. Y eso sigue en pie. Podríamos decir que esa pared tiene los 5000 años de antigüedad, o sea, fue hecha en el 3000 antes de Cristo. Otras ciudades que tenemos es Damasco. Como la fruta, Damasco es una ciudad de Siria. Siria es estos países que siempre están en guerra, que siempre están destruidos. La ciudad de Damasco fue fundada en el 2000 a.C., es decir, tiene 4020 años de antigüedad, porque fue fundada en el 2000 a.C. Por acá. Pongamos que este es el 2000. Recuerden, 2000 a.C. es cuando fue fundada. Pero a eso también le tienen que sumar después esto. Ustedes pueden decirlo de dos maneras. La ciudad de Damasco fue fundada en el año 2000 a.C., que no es lo mismo que decir la ciudad de Damasco tiene 4000 años de antigüedad. Cuando uno habla de años de antigüedad, se refiere, tiene que sumar lo antes de Cristo y después de Cristo. Y sería todo un atado, porque al menos a mí no me gusta matemática, entonces es todo un problema hacer estas sumas. Así que en historia nos referimos solamente a que está desde el 2000 a.C. y se obvia toda esa suma. ¿Ya, chicos? Otra ciudad muy antigua que todavía existe y de hecho es un destino turístico precioso, me encantaría ir, es a Luxor, en Egipto. La ciudad de Luxor prácticamente está intacta y esto que ven aquí ustedes en las imágenes existe desde el 3200 a.C. O sea, estas rocas que están acá tienen aproximadamente 5220 años de antigüedad. Y aquí, como vemos en esta imagen, hay muchos turistas, porque Egipto es un lugar muy turístico. Pero esta ciudad ahora se llama Luxor. Pero hace 3200 años no se llamaba Luxor, se llamaba Tebas, que era una ciudad muy importante, era prácticamente la ciudad capital de Egipto, de la civilización egipcia. Otra ciudad muy antigua es Jericó. Jericó, que aparece en la Biblia, se nombra varias veces en la Biblia, tiene 3000, o sea, existe desde el 3000 a.C. Y miren, esta ciudad yo la encuentro preciosa. Esto está en lo que es ahora Palestina, al lado de Israel. Vamos a pasar al siguiente punto. Pero antes, no tengo las imágenes que mostrarles, pero hay más ciudades que son muy antiguas. Como por ejemplo, tenemos la ciudad de Damasco, que ya le dijimos, Kirkuk en Irak. Kirkuk, esta que está acá, que parece un poco fea, porque ya no tiene las mismas construcciones que tenía antes. Kirkuk fue parte del imperio babilónico, de Asiria, de Sumeria. Esto que ustedes ven acá, esta foto, que ahora podrían decir, hoy no quiero ir a Kirkuk, no se ve bonito, aparte están siempre en guerra, tiene que haber sido hace 4000 años atrás, en el 2200 a.C., igual a esta ciudad.
porque estos son tipos de construcciones que habían en las civilizaciones sumerias, babilónicas, asirias. Así que esto que están acá, que esto es un dibujo, porque claramente esto ya no existe, tiene que haber estado en lo que ahora es Kirkuk, en esta ciudad de acá. Intenta imaginarse cómo se vería en la actualidad. Ahora vamos a hablar acerca de la organización política, o sea, de todas las relaciones de poder, de quién va a ser el jefe, quién va a ser el rey, quién va a ser el líder. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo van a elegir un rey? Recuerden que ellos, cuando vivían en bandas, tomaban las decisiones entre todos. Todos compartían, todos decidían, no tenían un líder, todos mandaban. Y lo hacían bien, y lo hacían en armonía. Así que uno se pregunta, ¿cómo pasaron de este trabajo comunitario a tener un líder, a tener un rey? Esto se produce porque cuando empiecen a descubrirse cuando se invente la agricultura y la ganadería, van a haber algunas personas que van a tener más excedente que otros. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Para dar el ejemplo. No voy a seguir borrando. Voy a tener que hacer uno nuevo. No. Ya. Yo les dije que no todos descubren la agricultura al mismo tiempo. Algunos lo van a hacer primero, otros lo van a hacer después, pero cuando alguien descubre la agricultura, su vida cambia totalmente. Porque ahora se van a volver sedentarios, porque van a poder tener sus plantitas, su cosecha, y van a tener su casa también. Así que ahora va a ser mucho más seguro. Seguro, completamente seguro. Pero van a seguir existiendo seres, es decir, van a seguir existiendo otros Homo sapiens que van a vivir en peligro. Van a vivir acá. De ahí van a tener que estar con sus lanzas, van a tener que estar siempre cazando, siempre corriendo peligro, siempre viviendo en riesgo. Es una lanza, por si acaso. Y ellos que están acá se van a empezar a ir hacia las aldeas, se van a empezar a ir hacia las bandas, pero cuando lleguen allá, ellos no van a estar en las mismas condiciones, porque obviamente el que esté acá, que lleva más tiempo en su casa, más tiempo en esa aldea, más tiempo con las frutas, con las verduras, no va a querer estar en la misma posición que el otro. Entonces este que está acá, que va a llevar más tiempo, paulatinamente, o sea, quiere decir en el transcurso de mucho tiempo, se va a terminar volviendo en lo que va a ser el rey. Porque después este ser que tenemos acá, este ser humano, que ya no va a tener que cazar, ahora quizás va a ser un agricultor o un granjero, va a tener aquí, vamos a hacerle un tridente, que es lo que esta grilla, que es lo que usan los granjeros. Él ahora va a trabajar también, le vamos a hacer un gorrito de granjero, y va a trabajar en el campo. Así que ahora el campo se va a pasar para acá. Pero ya no se va a ver como algo importante el trabajo del campo, porque los que trabajan en el campo van a ser los que van a tener que trabajar. En cambio, el que tenemos acá, el rey, él ya no va a tener que trabajar, va a poder estar en su casa, va a poder estar sentado en su trono, va a estar en su castillo, en su fortaleza, y va a tener su vida ahí. Y en cambio, este que está acá, el que llegó después, el que ahora es granjero, le va a tener que trabajar al que estuvo primero. Y eso va a hacer que algunas personas van a ser mucho más poderosas que otras. Y esos van a ser los que se van a terminar transformándose en los reyes, como este rey que tenemos acá. Porque se va a considerar que ellos, quizás no él mismo, pero sí su familia,
su generación, sus antepasados, fueron parte de estos, los primeros. Y como se va a considerar que fue parte de los primeros, se va a considerar que tienen más derechos y por ende tienen más derecho a ser alabados, a que la gente le haga caso. Y ellos se van a transformar en los líderes de estas comunidades. El sistema de gobierno que van a tener en la antigüedad va a ser lo que es la monarquía. La monarquía es los reyes. Ellos no van a tener presidente, no van a tener primer ministro, no van a tener dictadura, no, ellos van a tener lo que se llama una monarquía. Una monarquía es un sistema de gobierno centralizado en una sola persona, que sería en este caso el rey, que se considera que tiene derecho divino, es decir, que los dioses lo volvieron rey. Además, una monarquía es hereditaria, es decir, que cuando él muere, su trono pasa al hijo, y cuando el hijo muere, pasa al hijo de él, y así. Siempre en la misma familia. Aquí puse algunos ejemplos de algunos gobernantes, reyes, faraones, o sea, reyes, emperadores, que fueron muy importantes en su momento. Uno de ellos, que tenemos acá, a lo mejor les suena de nombre de alguna película, es Ramsés II. Ramsés II es del año 1304 antes de Cristo. Ahí se me olvidó ponerle antes de Cristo, pero es antes de Cristo. Todo esto es antes de Cristo. Tenemos a la reina egipcia, ella que está aquí, aunque ustedes piensen, no lo crean, es una mujer. Es la reina Hatshepsut. Hatshepsut. No sé cómo se pronuncia en egipcio, pero es Hatshepsut. Ella, su historia es muy interesante porque en la antigüedad también había un poco de machismo y también solamente se consideraba que el hombre tenía que gobernar. Pero hubieron algunos casos, como Hatshepsut, que ella era los hijos de los reyes. Ella era la descendiente de la familia real. Pero como era mujer, no podía quedarse sola, porque las mujeres no podían gobernar por sí solas. Así que lo obligaron a casarse. Pero ella siempre se consideró de que ella debía gobernar, que ella era hija de los dioses, que ella era sagrada, y al final ella terminó sobreviviendo a su marido y se transformó en la reina de Egipto. Hizo campañas militares, era una guerrera, era muy inteligente. Ahí tenemos a la reina Hatshepsut. Y por otro lado tenemos a la hermosa Nefertiti, que también fue reina de Egipto y fue esposa de Akenatón. Ella es del 1370 a.C. También fue una poderosa reina de Egipto. Y esto que está acá es una escultura que es de esa época, o sea, es del 1370 a.C., que es una especie de retrato que le hicieron a ella. Recuerden que en ese tiempo no existen las fotografías, así que la única forma que tienen estas personas de que nosotros los conozcamos es por medio de pinturas, esculturas. Aparte, para la antigüedad era muy importante retratarse, ya fuera en una pintura o en una escultura. Y su escultura, si era un gobernante bueno, un gobernante famoso, se erigía en todas las partes del reino, en todas las partes del imperio, en todas las partes de la civilización. Y nosotros sabemos que Nefertiti era muy linda porque en esta representación de ella se hace su rostro, se copia su rostro tal cual como era en ese momento. Y otro rey que tenemos es Gilgamesh. Que él es de Mesopotamia, Babilonia, no recuerdo muy bien, pero es de una de estas civilizaciones del Medio Oriente. El punto número 3, tenemos la organización social. Cuando uno habla de organización social, quiere decir cómo la sociedad, las personas, estaban dispuestas en distintos grupos, lo que nosotros ahora lo conocemos como clases sociales. Las clases sociales existen desde siempre. Siempre pasa esto, que uno tiene más poder que el otro. Entonces, por ende, el que tiene más poder tiene un estilo de vida completamente distinto al que tiene menos poder. Ahí se empieza
revisar lo que se llaman las clases sociales. Siempre en la cima, o sea, cuando en esta pirámide que tenemos acá, no es que realmente ellos vivían en una pirámide, no, sino que los que están más arriba son los más importantes y los que están más abajo son los menos importantes. Arriba los con más poder, abajo los que no tienen nada de poder. En la cima de esta pirámide vemos al faraón, que en realidad el término faraón no está bien, ya que faraón y rey no son lo mismo. En Egipto hubieron reyes y hubieron faraones. Pero esto no lo explicaré en esta clase porque es muy complejo. Pero no todos los reyes de Egipto fueron faraones. Así que recuerden distinguir que rey y faraón no es lo mismo. En Egipto hubieron reyes y hubieron también faraones. En la cima de la pirámide social de Egipto, de los egipcios, tenemos a los reyes, que podrían ser reyes o faraones. Esto se va a replicar en todas las civilizaciones. Siempre el que esté arriba, el que tenga más poder, va a ser el rey, el monarca. Aunque esta pirámide es de Egipto, estos dibujitos son de la organización social egipcia, todas las civilizaciones de esa época, antes de Cristo, van a ser iguales. Van a tener, el que más mande va a ser un rey, y los que vengan después en poder van a ser los nobles. Es decir, personas con mucho dinero, con mucho prestigio. Inmediatamente, al igual que los nobles, vamos a tener nobles que van a ser nobles civiles, puede ser una persona con mucho dinero, y nobles religiosos. Vamos a tener los sacerdotes, los curitas, pero ellos son sacerdotes en este momento. Después de los nobles, vamos a tener a los soldados. Los soldados van a ser todos aquellos que se preocupan de la guerra, de la protección de la ciudad, de la invasión a otros territorios. Debajo de los soldados vamos a tener a los escribas. En este periodo que estamos viendo ahora se inventa la escritura, pero no todos van a saber leer ni todos van a saber escribir. Van a haber un grupo de personas que ellos van a ser los únicos que van a saber leer y escribir. Esos van a ser los escribas. Y van a ser muy importantes porque como no todos saben leer y no todos saben escribir, ellos se van a encargar de llevar las cuentas. Debajo de los escribas van a venir los comerciantes, que van a ser aquellos que, si bien no cosechan los productos, no trabajan la tierra y no son los campesinos, ellos le compran a los campesinos los productos y después los comercializan, los venden. Los venden en una feria. Por ejemplo, cuando uno va al Cardonal, las personas que están vendiendo las verduras, ellos no son los que tienen el huerto en su casa, no son los que andan trabajando la tierra sacando las papas, no. Los que trabajan en la feria son simples comerciantes y ellos le compran a otras personas la cosecha, las frutas, las verduras. Debajo de los artesanos, o sea, de los comerciantes, tenemos a los artesanos. Pero más que nada esta pirámide no está tan correcta. Tendríamos que la sacar a internet. Los comerciantes y los artesanos se encuentran en el mismo nivel. ¿Ya? Los artesanos van a ser todas aquellas personas que con sus propias manos van a crear algo nuevo. Como por ejemplo, aquí tenemos una mujer con un telar, está creando ropa. Aquí tenemos un hombre con una sierra y con madera, que sería un carpintero. Aquí tenemos un hombre con un jarrón, que sería un alfarero. Y aquí tenemos un escultor, que tiene una roca y está haciendo una representación. Aquí nos sale en esta diapositiva, después cuando termine el video lo voy a poner. También se encuentran los campesinos. Los campesinos van a estar en la parte más baja de la pirámide. Porque ellos son los que trabajan la tierra, ellos son los que se esfuerzan, los que hacen las cosas con sus propias manos, los que se ensucian. Pero más abajo de los campesinos, en el final de todo, van a estar los esclavos. Los esclavos van a ser aquellas personas que son obligadas a trabajar. No van a recibir dinero, como los artesanos, los comerciantes, los campesinos. No van a tener descanso. Van a ser maltratados. Ustedes deben conocer más o menos el concepto de esclavitud, esclavos.
Todas estas civilizaciones van a tener esclavos. Y los esclavos los van a sacar especialmente cuando invaden otro pueblo. Por ejemplo, si Egipto entra en guerra con Mesopotamia, todos los que vivan en Egipto van a estar en las partes intermedias de la pirámide social, pero todos los que capturen en la guerra, que sean de Mesopotamia, van a ser esclavos de Egipto. A su vez, cuando los de Mesopotamia capturen a egipcios, los van a hacer esclavos. Aquí no existe el concepto de esclavitud a la raza negra, porque en ese momento prácticamente todos eran morenos, todos eran negros. Eso, el concepto del esclavo negro, viene después. Lo van a ver después en la Edad Moderna. Ahora cualquier persona, no importa si es blanca, morena, negra, puede ser esclavo. El punto número 4, que este también es muy curioso y que mucha gente a veces se lo pregunta, es cómo se desarrolló la religión. Aquí puede haber que algunos sean religiosos, de los que me estén escuchando, quizás otros no, quizás algunos sean católicos, quizás algunos sean judíos, quizás algunos sean musulmanes, qué sé yo. Pero la religión siempre ha sido muy importante en la vida de las personas. Pero la religión no siempre existió. Esto fue creado, fue otro invento del ser humano. ¿Cómo surgió? Como el principal sustento de la vida de estas personas, de esta época, era la tierra, es decir, el cultivo, la agricultura. Ellos se dedicaban mucho tiempo a investigar acerca de todos esos factores que hacían que sus plantitas crecieran con más facilidad. Por ejemplo, si ellos eran campesinos, estaban muy preocupados de cómo hacer que su planta creciera utilizando el sol, el agua, la lluvia, el suelo. Y estaban también preocupados de que nada matara sus plantitas, como por ejemplo el fuego, los insectos, las lluvias excesivas. Entonces ellos estaban siempre investigando qué cosas afectaban y qué cosas beneficiaban sus cosechas. Al igual que con los animales, al igual que con el clima, estaban muy pendientes de todos los factores naturales, del clima, de la naturaleza, de los animales. Eran muy importantes para ellos. Pero ellos, habían cosas que no entendían. Por más que investigaran, no podían entender cómo se creaba la lluvia. Por más que investigaran, no podían entender por qué existía el sol y qué hacía que a veces hubiera sol y a veces no hubiera sol. Ellos no podían entender qué es lo que creaba el fuego. No podían entender qué es lo que hacía que a veces hubiera viento y a veces no hubiera viento. No entendían cosas como, por ejemplo, lo que era la muerte, por qué la gente moría. No entendían, por ejemplo, por qué existía el amor, qué era el amor. Y todas esas cosas que ellos no entendían, principalmente cosas naturales, como por ejemplo el sol, la luna, la lluvia, la tierra, empezaron a considerar que no era que ellos no lo entendieran, sino que que todas estas cosas eran seres divinos, seres poderosos, y que el sol, por ejemplo, tenía vida propia. Y cuando el sol estaba feliz, le daba luz a las plantas, y cuando el sol estaba triste o enojado, no salía el sol. Es decir, estaba nublado. Por eso sus dioses más importantes van a ser los dioses que tienen que ver con todos los factores del clima, de la naturaleza, que ayudan a la ganadería y a la agricultura. El dios más importante de todas las civilizaciones va a ser siempre el sol. El sol se va a considerar lo más importante para la vida, el calor, la luz, la energía. Y todas las civilizaciones, de todas las ciudades que les mostré, su dios más importante va a ser el sol. Se le va a conocer con distintos nombres. Por ejemplo, para los egipcios, el dios sol es Horus.
Para los sumerios, el dios sol se llama Samach, y así con distintos nombres. Algunos van a tener dioses que representan el sol, otros que representen la muerte, otros que representen el amor, otros que representen la guerra. Van a tener una montonera de dioses. Y al tener una montonera de dioses, eso se va a llamar politeísmo. El politeísmo significa que creen en muchos dioses. Poli significa muchos y teísmo significa Dios o dioses. Por ende, el politeísmo es una civilización, un pueblo que tiene muchos dioses. Por el contrario, un pueblo que tiene un solo Dios, por ejemplo, la religión cristiana, solo existe un Dios. En la religión musulmana también solo hay un Dios, que es Alá. Para los judíos solo existe un Dios, que es Jehová. Es cuando hay solo un Dios, se llama monoteísmo. Mono significa uno y teísmo dioses o Dios. Politeísmo, varios dioses. Monoteísmo, un solo Dios. Aquí puse una imagen de la diosa Kali de la India, porque habían deidades femeninas y deidades masculinas. Usualmente las diosas, las mujeres, los dioses femeninos, que eran mujeres, eran dioses del amor, de la belleza, de la abundancia, del nacimiento, pero en cambio en la India, la diosa Kali es la diosa de la guerra. Es una diosa muy bacana, una diosa que tiene 4 brazos, que tiene en su cuello un collar hecho con las cabezas de su enemigo. Si ustedes quieren, pueden averiguar en internet sobre los dioses de la India. Los dioses de la India son súper sádicos. Todos parecen monstruos. Pero es interesante, así que si quieren lo pueden buscar. Otro punto más que tenemos es el desarrollo científico. Todas estas grandes ciudades, estos nuevos estados, se van a caracterizar porque van a hacer muchos inventos. Van a hacer mucha observación de la naturaleza, mucha investigación, porque como van a tener distintas preocupaciones, quizás ellos no se van a preocupar ya de sobrevivir, de cazar, de recolectar frutos, pero sí van a tener nuevas preocupaciones, como por ejemplo, ahora van a tener miles de personas en sus calles. ¿Cómo vas a contar cuánta comida necesitas para todas esas personas? Porque ya no es que ya no te sabes tú el nombre de todos, porque ya no son 100 personas, ya no son 20 personas, ya no son 1000 personas, ahora son miles, 20.000, 30.000, son muchísimas personas. Entonces por eso, por ejemplo, para llevar las cuentas, surgen los números. Otro ejemplo más. Si Ramsés II hacía una nueva ley en la que ahora todos tenían que estar en sus casas a las 6 de la tarde. Egipto no era del porte de una casa. Egipto era gigante. Era gran parte del norte de África. ¿Cómo el rey que estaba en Tebas, acá abajo, iba a hacer que todo su imperio supiera esta nueva ley donde todos tenían que estar a las 6 de la tarde en su casa? No había tele, no había internet, no había radio. ¿Cómo le informaba? Podía enviar una persona que se llamaba emisario y que esa persona le contara a todo el reino. Enviaba varios emisarios y ellos repartían la información. Pero ¿qué pasaba si esa información era mucha? Ya no era solamente decirles que nadie podía estar en la calle a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa si esa información era un libro completo? Era muchísimo. Piensen que antes de que existiera la escritura, ¿cómo el emisario se iba a acordar que tenía que decirle tantas cosas al pueblo? Para eso, para que no se olvidaran las cosas, se inventa la escritura. Aquí tenemos una imagen de un sistema de escritura cuneiforme, que va a ser uno de los primeros sistemas de escritura del mundo.
Usualmente los primeros escritos que surjan en la humanidad van a hablar de cosas como reyes, dinero, frutas, verduras, animales. No van a ser escritos muy interesantes. Los primeros van a ser exclusivamente para uso de la economía. También, como ahora son muchas más personas y necesitan más comida, se van a crear nuevas técnicas de cultivo. Se van a crear formas para predecir el clima, para saber el tiempo, para poder hacer construcciones más resistentes, para hacer armas más resistentes. Eso va a ir haciendo que se vayan produciendo nuevos inventos, nuevos adelantos. Como por ejemplo, que ustedes me pusieron en la tarea, la rueda. La rueda va a aparecer. Van a aparecer la ropa, van a aparecer las armas, las armaduras. Aquí tenemos algunos inventos o utensilios que se van a hacer en este periodo. Más que inventos son utensilios. En la primera parte de esta época, después del Neolítico, yo les dije que se llamaba Edad de los Metales. ¿Se acuerda que les dije que se dividía en dos partes la prehistoria? En Edad de Piedra, porque usaban piedra, piedra tallada, piedra pulida, y la otra parte se dividía en la Edad de los Metales, porque aquí ya no van a usar rocas, van a empezar a descubrir lo que es el metal, lo que son los minerales, y van a utilizar eso para hacer sus armas, para hacer sus utensilios, para hacer sus platitos. El primer periodo de la Edad de los Metales va a estar caracterizado por el uso del cobre. El cobre es un material muy maleable, esto quiere decir que es fácil darle forma, es brilloso, es muy lindo, con eso se va a hacer muchos adornos, muchas joyas, muchos vasos, y se va a usar tanto que se le va a poner a ese periodo Edad del Cobre. Unos miles de años después, o sea, no tantos, unos 1000 o 2000 o 3000 años después, se va a descubrir que si tú juntas cobre con un mineral que se llama estaño, creas el bronce. El bronce es más resistente que el cobre, pero es menos maleable. Aquí tenemos esta imagen de un caldero, es decir, una olla, hecha en bronce, que data de los siglos XVIII, es decir, del 1800, al siglo XI, es decir, 1100 antes de Cristo. Y por otro lado, tenemos que después de que se desarrolle el cobre, el bronce, se va a desarrollar el hierro. El hierro va a ser mucho más resistente que el cobre y más resistente incluso que el bronce, pero va a ser más difícil trabajarlo y darle forma. Con el cobre se van a hacer adornos o utensilios básicos para la casa. Con el bronce se van a hacer armaduras, se van a hacer monedas, se van a hacer calderos, y con el hierro se van a hacer las armas. Aquí tenemos una imagen de unos cascos. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de probarse alguna vez un casco antiguo. Están hechos de hierro. Pesan, yo una vez me probé un casco medieval, pesan aproximadamente 6 kilos. Tú tienes 6 kilos en tu cabeza. Está súper protegido, pero el dolor de cuello te lo encargo. Otro rasgo más, otra característica más, son los rasgos culturales comunes. Por ejemplo, todos los egipcios van a desarrollar el mismo sistema de escritura y van a hablar el mismo idioma. Van a tener el mismo tipo de construcciones, van a tener el mismo tipo de ropa. En este caso tenemos una imagen, este que está acá, es un templo que se encuentra en la India. La India se va a caracterizar por este tipo de construcciones. No sé si alguien ha jugado Uncharted. En los Uncharted, estos juegos de Play, de Nathan Drake,
Aparecen mucho en las civilizaciones antiguas y se ven muchas construcciones de la India o de China. Las vestimentas también van a ser parecidas. Por ejemplo, características de todos en general, todos van a usar ropas largas. Ropajes largos, coloridos, y dependiendo del lugar, recuerden que en estos lugares hace mucho calor, así que también se van a tapar las cabezas. Pero por ejemplo, la ropa de los sumerios va a ser distinta a la ropa que usan los egipcios. Van a tener distintos colores que van a utilizar. Unos van a usar más el dorado, otros van a usar más el blanco. Pero todo el pueblo, por ejemplo, todos los egipcios se van a vestir igual. Todos los sumerios se van a vestir igual. Así que tú vas a cachar al tiro si hay algún espía, algún enemigo por ahí, porque te va a dar cuenta en la ropa. Otra cosa que va a ser muy común van a ser el mismo tipo de construcciones. En todo Egipto se va a dar el uso de la pirámide, que en realidad la pirámide, que tenemos acá las pirámides de Giza, no son casas. Las pirámides fueron hechas como tumbas. Los egipcios no vivían en pirámides, ellos vivían en estas cosas que están acá. Aunque esto es un templo más que nada, pero ellos usaban mucho los pilares redondos. Ellos no vivían en las pirámides. Las pirámides eran mausoleos gigantes, eran tumbas gigantes. Cuando murió un rey importante, se enterraban debajo de la pirámide. Pero se va a dar mucho el uso de la pirámide en Egipto, de los pilares circulares. En China va a aparecer esta estructura monumental que, al igual que Egipto y al igual que todos los otros que vamos a ver, todas las civilizaciones, todos los estados van a tener una fijación por hacer construcciones gigantes. Ellos no se van a conformar con hacer una casita de 3 metros. Todos van a tener en común que van a querer retratar su poder haciendo cuestiones gigantes. Los egipcios a través de las pirámides, gigantes. Miren, aquí hay una persona, apenas se ve al lado de esta pirámide, y esta es la pirámide más chica. Los chinos van a construir lo que es la muralla china. La van a comenzar a construir. La van a comenzar a construir a partir del año 215 a.C. Lo que esta imagen que está acá posiblemente no haya sido toda hecha en la antigüedad, pero sí se empezó a construir en ese momento para proteger el imperio de los invasores. En todo lo que tenga que ver con Sumeria, Mesopotamia, Asiria, se van a construir los zigurat. Esto es más parecido a las pirámides latinoamericanas. Esto es un zigurat. Son construcciones gigantes también. También se va a dar la construcción en piedra, que se va a llamar arquitectura rupestre. La arquitectura rupestre es hacer casas, hacer ciudades, pero en piedra. Esto que está acá, que está en Petra, Jordania, el país de Jordania, está hecho en una montaña, en una roca. O sea, alguien se dio la paja, ¿cómo se dice? Se dio la paja de hacer todo esto en una sola roca. Aquí no hay pedazos pegados ni pedazos clavados. Es todo en la misma roca y hay una ciudad entera adentro. Y bueno, entonces tenemos que todas estas civilizaciones van a construir arquitectura gigante. Esto gigante, gigante, gigante. Todos van a construir cosas gigantes. Van a tener una fijación por lo gigante. Entonces vamos a hacer un repaso en qué es lo que aprendimos. Primero, todos los estados van a surgir a partir de grandes ciudades. Ciudades como Kirkuk, Jaffa, Jericó, Jerusalén, Tebas, Damasco y todas esas que mostramos las imágenes. Primero va a surgir la ciudad y después alrededor de la ciudad se van a empezar a hacer las otras ciudades y se va a empezar a hacer el estado. Primero la ciudad. Esto es como la adivinanza de qué fue en primero, el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La ciudad o el país o el estado? En este caso lo primero fue la ciudad.
Número 2, todos los estados de la edad de los metales van a desarrollar sistemas políticos complejos. Van a tener un rey que va a ser de derecho divino, van a tener reyes teocráticos, es decir, que van a ser considerados dioses, van a ser considerados sacerdotes. Todos van a tener una organización social piramidal, es decir, van a haber algunos que van a tener mucho poder y van a haber algunos que no van a tener nada de poder, como los esclavos. Todos van a tener clases sociales. Otro punto más es que todos van a ser politeístas. Allí no va a existir el cristianismo y no va a existir un solo Dios. Todos van a tener muchos dioses. Los indios van a tener alrededor de 5.000 dioses. Así, caleta, muchísimos. Pueden buscarlos, son muchísimos dioses en la India. Todos los estados van a desarrollar grandes inventos y técnicas, como la escritura, la rueda, las construcciones, y todos van a tener rasgos comunes, como por ejemplo hacer construcciones gigantes. Esas van a ser las cosas que van a tener todos en común. Ahora vamos a pasar a las actividades. Luego de 1 hora y 16 minutos, vamos a pasar a las actividades. La primera actividad, yo quiero que me respondan brevemente cómo surgieron los primeros estados. Prácticamente ustedes en esta pregunta me tienen que resumir toda la clase, pero resumírmelo en al menos 2 o 3 líneas. Yo ya les expliqué cómo es que la pequeña tribu, la pequeña banda, pasa a formar una ciudad y un gran estado, un gran imperio, una gran civilización. Y la número 2, van a responder las actividades de la página 57 del libro, la actividad número 1, la número 2 y la número 3. A ver, buscar. En esta página van a encontrar 2 textos, los van a tener que leer, son cortitos. Y van a tener que responder unas preguntas a partir de esos textos. Si alguien no tiene el libro, que el que tenga el libro le envíe la foto, por favor. Sean solidarios. Eso, chicos. Recuerden enviar esas actividades a mi correo. Lo voy a anotar aquí para que lo puedan enviar a mi correo. Me van a enviar al correo tareasprofesorastephanie@gmail.com. Por favor, pongan su nombre, díganme quiénes son, identifíquense y digan su curso. Porque a veces me llegan unos correos como... Voy a leer algunos correos que son muy chistosos los nombres, para que no me envíen correos con esos nombres y no me digan quién es. Mientras tanto, anoten las actividades y anoten mi correo, por favor. Tengo un correo que dice Allen Pepino. No me envíen correos que digan Allen Pepino, por favor. Díganme su nombre. Me llegan correos de Jaco Benjamín, no, Jaco 7072. Pónganle el nombre, porfa. Tenía una que era princesita, no sé cuánto. Yo no sé quién es princesita, no sé cuánto. Así que porfa, pónganle el nombre, ¿ya? Eso, chicos. Muchas gracias por tomar atención en la clase y espero que les haya gustado. Cualquier duda me preguntan a mi correo. Me voy a hacer un correo después solamente para dudas, ¿ya?
Y estaba pensando, si es que llegaron a este punto, que como voy a ser su profe jefe, me gustaría hacer como, no sé, algún grupo de WhatsApp, alguna forma para que todos tengamos para que podamos dar más información. No sé si en el colegio me van a dejar hacer un grupo de WhatsApp, pero sí voy a buscar la manera de que tengamos una especie de chat que sea para compartir cosas en tiempo real y poder hacer consultas, dudas. Si tienen alguna idea o conocen alguna aplicación que permita que todos nos comuniquemos, por favor, háganmela saber cuando me envíen su tarea. Me dicen también por correo, ¿ya? Eso. Chao, chicos.